Hoy vamos a preparar una receta deliciosa. Se trata de una tarta París, o como también se le conoce, como flan parisino. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche y la crema de leche o nata a hervir junto con la piel de limón. Yo la saco con un pelador para evitar que lleve parte blanca. Unos granitos de sal para potenciar el sabor de los dulces y una cucharadita de esencia de vainilla. Y a esto le vamos a dar fuego hasta que empiece a hervir. Mientras tanto vamos a poner en un bol los huevos. Añadimos el azúcar y batimos. Puedes utilizar una varilla manual o puedes utilizar también una varilla eléctrica. Cuando empiece a hervir la leche, paramos el fuego y dejamos que se infusione durante 10 minutos. Una vez tenemos los huevos mezclados con el azúcar, vamos a añadir el almidón de maíz y mezclamos también. Bate muy bien hasta que no queden grumos. Tenemos la mezcla preparada y como todavía quedan 5 minutitos de infusión de la leche, vamos a preparar ya el molde. Vamos a forrar la base de nuestro molde desmontable de 20 centímetros con masa brisa o quebrada. Yo esta la he comprado. Voy a medir encima de la masa y cortar un disco para cubrir el fondo. Pero antes lo vamos a pintar un poquito con mantequilla por dentro y forrarlo con papel de hornear. Pintamos muy bien la base y las paredes. Y volvemos a pintar con mantequilla al interior para asegurarnos en todo momento que no se adhiere a las paredes y se desmolda muy bien nuestro flan parisino. Ya podemos colocar la masa cubriendo el fondo. Añadimos poco a poco la mezcla de leche infusionada con limón al huevo y vamos mezclando poquito a poco, removiendo sin parar. Devolvemos la mezcla al recipiente donde hemos hecho la infusión y lo llevamos a fuego suave sin parar de remover hasta que espese. Cuando vaya a empezar a hervir, apagamos el fuego y removemos enérgicamente. Y ya tenemos lista la crema. Me gusta pasarla por un colador para quitar la cáscara de limón que hemos infusionado y por si hay posibles grumos. Queda mucho más fina la crema. Precalentamos el horno a 180 grados y vertemos la crema ya en nuestro molde. Extiende la crema muy bien para que sea uniforme. Le vamos a dar unos golpecitos para extraer posibles burbujas de aire y para que se extienda mejor. Y la vamos a llevar a hornear hasta que se dora toda la superficie por completo. Esto van a ser aproximadamente unos 30 minutos a 180 grados. Y este será el aspecto que tenga recién horneada. Tenemos que dejarla enfriar a temperatura ambiente y luego la vamos a meter al frigorífico unas horas para que esté bien fresquita y se corte mejor. Esta tarta es riquísima y muy fácil de hacer. La puedes tomar a temperatura ambiente o bien fresquita. En este caso la he tenido un buen rato enfriando y la vamos a probar. Es riquísima.